una relación entre los diferentes elementos para la composición del análisis de viabilidad de acuerdo al modelo que estamos estudiando. El modelo para aplicar o desarrollar un plan estratégico. En este análisis de viabilidad, pues ya vimos un poquito acerca del diagnóstico de un presente utilizando una herramienta que es que ya data de hace algún tiempo, pero sigue manteniéndose contemporánea. El análisis FODA. Presente, diagnóstico, situación, no es lo que yo debería estar, sino tal cual como con los recursos que se cuentan y todas esas fortalezas, debilidades que están al control de la organización y a lo externo, amenazas y oportunidades que se pueden capitalizar y que no forman parte de un control absoluto de la organización. Vimos un ejemplo del FODA con los compañeros del equipo número 2, si no me equivoco. Eduardo, ¿equipo 2 son ustedes? No, equipo 3. 3, disculpen. Bueno, equipo 3. Y cerramos, si no me equivoco también, viendo el análisis de los factores críticos de éxito que están asociados a esos temas que vienen siendo muy relevantes para la empresa en relación a su situación presente y cómo pueden enlazar en el contexto donde opera. Es un punto de convergencia entre elementos del presente, pero ya un poquito apostándole a acciones de futuro en relación a las características de la organización. En este caso diríamos que esos temas son como los pilares que soportan de alguna manera la operación de la organización y prácticamente definir dónde está el negocio, cómo operar en un negocio en esos pilares robustos. De alguna manera, estos temas van a tener relación con los objetivos y sin duda alguna deberían de estar conectados ahí con la misión, que es parte de un presente y de lo que se debe hacer y en lo que caracteriza en acciones futuras también. Entonces, para ello, porque hoy vamos a ver el tema de los análisis de los actores sociales, pero antes, de manera voluntaria también, porque la semana pasada fue voluntaria con el equipo 3, algún equipo que quiera validar los factores críticos de éxito que han definido para la empresa, organización a la cual pretenden desarrollar ese plan estratégico, que es el trazable para toda la clase. No hay voluntarios. Entonces le vamos a pedir al equipo número 3 que nos diga un número del 1 al 7 y que se excluyan para tener diversidad. 5, licenciado. Equipo número 5. Vamos a dar un vistazo aquí quiénes son los equipos número 5. Permítame. Back aquí. Si no, tampoco tendremos problemas, licenciado, en presentar. Pero sí, como usted dice, mejor tener diversidad. Sí, porque de repente ustedes los pueden familiarizar tanto, que se puede generar un sesgo. Los chicos allá mostraron X y yo debo de tener lo mismo. Entonces ahí se vuelve un sesgo en la ejemplificación. Al ver una diversidad, pues entonces vamos viendo diferentes perspectivas entre los diferentes rubros que pueden existir. Equipo 5. Tenemos a Miguel, Jeffrey, Gretel. Hey, muchas gracias, Gretel. Gretel nos colaboró la semana pasada. Casey, Abby, David, Anthony. ¿Quién toma la batuta de este equipo para que nos cuenten un poquito acerca de sus factores críticos de éxito? Na, 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 na.
Bueno, Miguel está ausente en su totalidad. David, Alberto, negativo. No hay nadie. Ok, vamos entonces dándole. Vamos a anotar aquí entonces, a tenerlo en cuenta siempre. Okay. Permítame. Ajá. 5. Un número diferente, Eduardo. 1. Equipo número 1. Tenemos a los chicos aquí, a Cindy, Ezequiel, Joshua, Dayana, Laura. Tenemos a, ¿quién más? José Andrés, Jane, Idalia. Cuéntenos, equipo. Por ahí veo conectada a Cindy. Vamos a ver quién más. Ezequiel creo que no está. No, no está. Dayana. ¿Equipo? Nadie. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Quiere decir que vamos con un desfase en retraso, lo cual va a generar un impacto en la consistencia. Ah, por ahí ya compartieron. Listo. Nada. Eduardo, vamos a tener que pasar otro número. Vamos a anotación aquí en el equipo número 1. A lo que pasemos uno por uno. Vámonos al Sí. 7, pues. Al final. Sí. Ok. Déjeme validar quiénes son. Efer. Juan Fernando, Lizzy, Jorleni, Valeria. Ronnie. Jeffrey. Lizzy, creo que me la salté. Ajá, equipo, ¿quién toma esa batuta? Buenas tardes, yo creo que soy del equipo 5. Equipo 5. Jeffrey. Sí. ¿Lo van a reconsiderar entonces, Jeffrey? Dígame. ¿Nos van a mostrar algo? Sí, es que hace poco me conecté, fíjense, entonces no sé si ya había mencionado nuestro grupo. Sí. No, pero nosotros ya lo tenemos realmente. Ok, les voy a dar el espacio entonces para que nos cuenten un poquito acerca de los factores críticos de éxito. Se lo compartimos ya entonces. Listo, compártanlo. Solo que estoy conectado desde el celular, entonces voy a tener que conectar a la compu. Sí, yo puedo compartir, compañero. Ahí Gretel le va a dar la segunda. Mientras comparte, les comento, denos un poquito de contexto. De repente, con ver el nombre, yo puedo tener un poquito de conexión acerca del tema, pero los demás no. Entonces, para opinar, para poder visualizar, entonces necesitan tener un poquito de esa contextualización de lo que es expresamente la empresa que ustedes han tomado. ¿Ok?
Sí, bueno, en nuestro caso, la empresa que nosotros tomamos y fue la compañía, una de las empresas más grandes que hay, ¿verdad? Que es una de las empresas de Apple, por decirlo así, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos como un estudio de la compañía como tal para ver sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en ese caso, ¿verdad? Entonces es en esa misma empresa que estamos trabajando para que pues se den una idea. Y como primer punto tenemos lo que es las fortalezas como tal. Jeffrey, Que es, pausa, disculpe, dígame. disculpe que lo Ajá. interrumpa. Ahorita, bueno, le dimos un poquito de foco y atención al equipo pasado en cuanto al FODA. Ahorita lo que queremos validar es algo relacionado a los factores críticos de éxito para que podamos seguir con el siguiente, valga el juego de palabras, con el próximo elemento. Entonces, si no, nos vamos a ver comprometidos con el tiempo. Entonces, el punto está que nos den lo que han hecho acerca de los factores críticos de éxito. Con los factores críticos se refiere a así como el resumen del FODA que acabamos de hacer de la compañía. Negativo. El FODA es una herramienta que es un análisis que nos lleva a hacer un diagnóstico del presente en la organización y su contexto. Siguiente elemento, que es el que vimos la semana pasada, son los factores críticos de éxito. Entonces, de esos factores críticos de éxito, de los que mencionamos y de los que se pretende que ya los deberían de tener, es lo que quiero validar de alguna manera para poder conectar si realmente están orientados a la forma que se espera tengan en función de un análisis. Bueno, en ese caso, fíjese que nosotros estamos trabajando en esos puntos críticos realmente, ¿no? Porque nos enfocamos en hacer como el FODA realmente en esta semana, ¿no? Pero sí, con los puntos críticos, como usted dice, aún seguimos trabajando en ese punto. Ok, entonces, por ahí me escriben que quieren recuperar el equipo 3. Bueno, el equipo 3 era el que estábamos viendo la semana pasada. Ok. Bueno, entonces, si no lo tienen, vamos a ver otro equipo, porque si no, no vamos a avanzar, porque hoy tenemos que ver los siguientes elementos. Le vamos a dar apertura al equipo 3 que nos quieren compartir. Entonces, sí, bueno, el equipo de 3 somos nosotros, no sé, entonces sí, le Dele damos listo. viaje. Dele. Listo. Entonces, Brian, Sí. tal vez me ayudas a compartir, por favor. Ok. Ahí están. Listo, entonces, bueno, como Brian tiene problemas de audio, pues vamos ahí a ponerlos, voy a hablar un poquito yo. Eduardo, Básicamente, antes de cerrar el micrófono, sí, yo sé que puede sonar un poquito, vamos a ser redundantes porque mencione siempre la empresa, porque hay personas que no estuvieron el sábado pasado, la acabo de validar ahorita, y hoy están, entonces para que conectemos un poquito, valgan que sea breve, pero que se conecten en asociación de la empresa y la relación que va a existir en estos tópicos. Cierro el micrófono, Eduardo, para que nos comenten. listo, licenciado. Bueno, básicamente, para los compañeros que no estuvieron en la clase pasada, nuestro proyecto consiste en una empresa que todavía está en proceso de integrarse al mercado. Entonces, a nosotros se nos pareció interesante y pues la empresa básicamente lleva como nombre El Rincón del Arte, que eso les puede dar una idea de más o menos a lo que va enfocado, pero el giro principal de la empresa es crear productos de madera personalizados, o sea, aplica todo lo que es el área de diseño de interiores, todo lo que es producto de madera prácticamente. Entonces, partiendo de eso,
pues ya tienen la noción y podemos ir a lo que son los factores críticos de éxito. Y para ponerlos en contexto y lo que veníamos viendo en clase, pues desde mi percepción, lo que yo entendí como factores críticos de éxito son como esos factores que de alguna manera pues guían la planeación y nos ayudan a poder ejecutar la estrategia de nuestro plan estratégico. O sea, y creo que esto nos da como esa garantía o nos podemos asegurarnos de que esto se centre, que sería lo más importante, que es lograr el éxito a largo plazo. Basándonos en eso, entonces, que es como tener una percepción del futuro. Y valga ahí que el licenciado lo mencionó al inicio, que los factores de críticos éxito tienen que estar muy alineados a los objetivos pues, estratégicos que planteamos en nuestro informe. Es por eso que nosotros como primer factor tenemos que es adoptar herramientas de diseño personalizado. ¿Por qué? Porque es la razón o es la visión que se creó nuestro proyecto, o sea, tener un diferenciador que es productos personalizados. Entonces, nosotros en un futuro, esos cositas que tenemos que cuidar es no perder la razón por la que fue creado, crear un producto diferente, o sea, un producto al detalle. Y es por eso que ahí pueden ver que una pequeña descripción que básicamente es describir esas tecnologías de diseño asistido por computadoras adaptadas al contexto local. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros queremos pasar a una fase donde ahora el cliente tenga una previsualización de cómo quedará su producto antes de que se le entregue. Entonces marcamos un antes y un después. Luego tenemos lo que es implementar sistemas de producción eficientes y artesanales. En la clase pasada les mencionaba un poquito que nosotros teníamos que deberíamos no tener esa pues dependencia a la mano de obra, y si podemos implementar tecnología que nos ayude a ser más eficiente, a reducir tiempos de ensamble y la producción y nos ayude a reducir costos, pues debemos estar abiertos a poder implementar ese tipo de tecnologías. Otra de las que tenemos aquí nosotros es la diversificación de canales de venta, cosa que veníamos viendo también en nuestro FODA, que pues nosotros la intención no solo es tener una vía pues de, ¿cómo sería la palabra? De un canal de venta, no, nosotros queremos expandirnos, no precisamente solo a ventas en el local, sino llevarlo a un portafolio ya digital, poder hacer compras en línea, poder incrementar nuestra presencia en la web. Como saben, pues es un auge que se está dando ahora, pues ahora las ventas se dan de multicanales, se podría decir. Y otra de las que tenemos aquí, pues es la optimización del rendimiento financiero. Pues nosotros tenemos como objetivo, pues financiar y optimizar el rendimiento financiero mediante una gestión eficaz de los recursos, garantizando la sostenibilidad a largo tiempo y preservando la calidad y estabilidad. Esta precisamente va pues enlazada con el resto, porque si nosotros logramos ser eficientes y reducir costos y reducir mano de obra, se va a ver es muy reflejado pues en nuestros balances generales. Entonces es importante hacer hincapié que deben ir de la mano. O sea, si nosotros integramos prácticas eficaces, pues se va a ver reflejado en nuestra eh, liquidez, que la liquidez pues es el dinero o la disponibilidad inmediata que tenemos para cubrir nuestras necesidades a corto plazo. Y como otra tenemos desarrollar programas de formación continua para los artesanos. Nosotros que aquí queremos capacitar a nuestros colaboradores, o sea, nosotros no podemos, el mundo es cambiante y no podemos mantener prácticas que de repente están obsoletas, entonces es muy importante hacer hincapié de que es importante capacitar a los colaboradores con las técnicas más actuales, como veníamos mencionando, para ser más eficiente, pues si existe la posibilidad de reducir costos, ¿por qué no hacerlo, verdad? Y tenemos monitorear las tendencias de mercado y preferencias del cliente. Claro, si bien es cierto, nuestro mayor público objetivo es ofrecer productos al detalle, pero nosotros tenemos que también ofrecer técnicas barguantistas, o sea, utilizar productos que a los clientes también les llame atención, pues no solo quedarnos con un tipo, sino que poder expandir nuestro catálogo y que nuestros clientes pues también se sientan satisfechos. Esas son algunas de las factores críticos de éxito que nosotros determinamos sobre nuestro proyecto. Entonces, eso sería todo, licenciado. Muy bien, excelente. Eduardo y Brian, por favor, no lo quite, déjenos un ratito ahí. Antes de seguir hablando y poder aportar ahí, me gustaría conocer el resto del foro, ya que de repente hubo silencio en algunos equipos ahí.
alguna pregunta, comentario, observación, algo que tengan en relación a ello, de poder de repente hacer clic en el foco que tiene esta parte, o intrínsecamente algo relacionado directamente a la misma empresa y el por qué, o X referencia. Abierto para ustedes. Tú, 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 tú. ¿Nadie? Mr. Jeffrey, ya que no lo habían hecho, captado un poquito cuál es la idea ahí. Tomando la referencia. Aquí está Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey Steven, porque hay dos Jeffrey. ¿Será que se me descargó el equipo? Entonces, me quedé hablando solo. No, licenciado. Ahí está, yo sé, gracias, Brian. Entonces, resto del foro. Yo es que la verdad no sé qué podría aportar ahí porque lo miro muy completo. Ok, eso es un aporte serio. Válido. Es más, sí, yo diría redundante, si diríamos, podría hablar acerca de la forma y hacerle una acotación en el sentido de, para los demás, piensen que no es lo mismo, porque me encuentro con algunos que los factores críticos de éxito probablemente me ponen, ¿qué les puedo decir? Sistemas de producción eficientes, pero a seca. Entonces, dar esa pequeña o breve característica o descripción acerca de lo que se refiere nos enlaza y nos conecta y sobre todo nos lleva a leer todo el documento después, como mencionaba Eduardo, de tener un alineamiento con los objetivos estratégicos. Entonces, ahí logramos tener una comprensión un poquito más acercada o más estrecha. Entonces, en este sentido, pues, les digo, está muy bien, magnífico. Entonces, les queda de referencia para los demás, para no encontrarme con esos tópicos que quedan de manera generalizada. Entonces, darle un poco de acercamiento a la personalización que va orientado a la empresa directamente con ello. Me gusta mucho, pues, porque hablan de que si bien es cierto, están anuentes al tema de la tecnología, la innovación, en un tema artesanal, pero no desconecta y como no lo lograba ver, creo que era el número 5 por ahí, el tema de desarrollar programas de formación continua. Entonces, en eso estaba pensando, porque si es algo personalizado en el momento que se pierden, en dar continuidad, en adiestrar a otras personas que tengan ese arte, pues logra, es parte toral, diría yo, de la empresa en lo particular. Nada más como comentario, yo podría más o menos mostrar que el tópico número 5, no, perdón, el número 6, podría estar intrínsecamente en el número 2. Vamos a ver. No, en el número. Sí, número 2. No, perdón, el número 3. En el número 3. ¿Por qué en el número 3? La diversificación de canales. Yo creo que podríamos sustituir la parte de ventas por canales de comunicación. Entonces, no solo es para empujar algo, sino también interactiva. También recibir y tener esas características congruentes que van. En el número 3 era, Brian. Y poder también utilizar esos canales de comunicación para poder conectar con las tendencias y también esa retroalimentación que se puede tener de diferentes gustos y formas que van
de la mano en cierto momento. Adelante, José Andrés. José Andrés. José Andrés levantó la mano. Correcto. Hola. ¿Quería mencionar algo, José Andrés? Ah, ok. Ahí, un dedazo. Bueno, ¿y por qué lo menciono que podría estar dentro de esa parte? El que mencionábamos, el número, no sé cuál era, en el número 3. Porque a veces están relacionados dentro de la misma temática y esa temática pues forma parte de la caracterización que puede tener tanto en los objetivos estratégicos o hacia dónde vamos en este momento, que es definir las estrategias que van a ir relacionadas con la conexión de estos temas en particular con ellos. Por lo demás, muy bien. Muchas gracias, equipo, por el voluntariado y porque es un buen trabajo. Licenciado, pero en la Adelante, parte Eduardo. 3 no se puede dar como un enfoque, o sea, porque la idea de nosotros era más que todo el posicionamiento, lo queríamos llevar a, si lo ponemos a una variable, pues posicionamiento, le podría reducir ese 3. No le estoy, es una sugerencia para que no se vea un número tan grande porque en sí los diferentes canales o la diversificación de canales de distribución puede servir para ventas, puede servir para ese posicionamiento, pero también puede servir para retroalimentación en función del otro que tenían ahí, que es validar las nuevas tendencias que pueden existir. Entonces, Ah, ok, lo pueden ya lo analizar entendí, ahí. sí. Ujú. No, sí, lo que vamos a hacer es unificarlo y sacar uno solo. Es correcto. Probablemente en vez de dejar estrictamente ventas como una parte de comunicación interactiva Listo, que abre la gracias. puerta. Gracias a ustedes. Ok. Listo. Entonces vamos a... Ahora sí. Pasando por los factores críticos de éxito, ahora vamos a conocer un poquito acerca del análisis de los actores sociales. En sí, qué son, cómo en el modelo hacen una categorización. ¿Cuál es la idea de la categorización y en qué nos sirven en relación con el siguiente paso, que es establecer la estrategia para viabilizar el plan estratégico y que no están aisladas, sino que de alguna manera van conectadas con los demás análisis? Entonces vamos a pasar a validarlo en este momento. ¿Qué son los actores sociales? Pues miren, el modelo los ha nombrado de esta forma. Desde el punto de vista de diferentes autores relacionados al tema, sobre todo estrategia, que está intrínsecamente relacionada con la planeación o planificación, los actores sociales forman parte de un análisis muy importante para qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer en función de a quién va a ir dirigido. Entonces, como hay diferentes, bueno, la teoría en sí está rondando en el mismo sentido, pero hay diferentes acotaciones, inclusive herramientas que se pueden utilizar para manejar estos actores sociales. Y desde ese punto de vista, lo que les quiero mencionar es que cuando se menciona por medio de otros autores, entonces pueden encontrarlos con nomenclaturas diferentes, como cuáles, los interesados, así se le denominan también, involucrados, también se le denomina así, y más comúnmente lo encontramos en terminología en inglés como los stakeholders. Cuando hablamos de los stakeholders, nos referimos a interesados, involucrados, actores sociales, que en sí viene siendo un sinónimo. ¿Y quiénes son? Pues son todos aquellos personas, grupos de personas o una persona o relación entre diferentes personas que forman organizaciones y que tienen o pueden tener algún tipo de interés en la misión y en los objetivos estratégicos de la organización, que lo podríamos mencionar
que tienen algún tipo de impacto en algún momento en el tiempo de acuerdo a la operación de la organización. Su actitud o posición dependerá de la percepción en cuanto ganen o pierdan con la ejecución de los proyectos o el cumplimiento de los objetivos, tanto operativos que va en función de toda la estrategia de la organización en su operación. Entonces, pueden salir perdiendo, pueden salir ganando. En este sentido, ya nos lleva una relación de positivos o negativos. En este sentido, se establecen diferentes categorías que de acuerdo al modelo las vamos a conocer para tener una tendencia en cuáles son los puntos relevantes a considerar para que estén dentro de esas categorías. De acuerdo a este modelo que nosotros estamos estudiando, se podrían conocer 4 tipos o 4 categorías dependiendo de cuánto ganen o cuánto pierdan. ¿Cuáles son estos 4 tipos? La denominación, de acuerdo a este modelo que se le ha dado, son opositores, neutros, aliados o promotores. De alguna manera, solo con la palabra ya nos orienta hacia qué refieren, pero en ciertas circunstancias puede existir cierto nivel de confusión de por qué, si vemos en este punto, estos están orientados al lado positivo y estos al lado negativo por ahí. Y estos podríamos decir que en algún momento pues no muestran ninguna característica, pero ya los vamos a relacionar. ¿Por qué tomados en cuenta? ¿Para qué sirven esta categorización de algunos de ellos? Pues de alguna manera es para poder identificarlos. Y de acuerdo al impacto que pueden tener, es orientar acciones para establecer un espacio positivo con características de mejorar las probabilidades de éxito de las acciones que pueden orientarse de acuerdo a la operación de la organización. Estas acciones son denominadas estrategias, que son estrategias orientadas a neutralizar a los opositores, o sea, minimizar ese impacto negativo que pueden tener con la organización, convertir los neutros a aliados, y diría neutros, pero si no tienen un posicionamiento en este momento, pero en un futuro, de acuerdo a ciertas acciones, también podrían reaccionar de alguna manera. Entonces no esperaríamos que pasen al lado negativo, sino más bien anticiparnos para que nuestras acciones lo lleven al lado positivo. Y en sí, los que ya están en un lado positivo, pues consolidarlos de alguna manera, moviéndolos hacia un lado de la caracterización de promotores, que ya vamos a conocer a qué se refiere. Y los promotores, pues conservarlos, mantenerlos, porque dentro de esa característica es lo que nosotros esperaríamos que con esa influencia que pueden tener estén en este sentido. ¿Ok? Vamos viendo. Ahora vamos a ir dándole y dejando un poquito de texto ahí para que quede un poquito de memoria en cuanto a la referencia que pueden tener. Nos vamos a ir desde el lado positivo hasta el lado negativo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un actor social que está dentro de la categoría de promotor? Aquel actor social o involucrado o interesado o un stakeholder que tiene un interés genuino. Esto es lo que vamos a tomar en consideración. Un interés genuino en la organización y por lo tanto impulsa acciones para alcanzar los objetivos estratégicos, y la misión de la institución, organización, empresa, lo que nosotros estamos involucrando con ellos. Y teniendo una relación, un involucramiento con otros actores sociales, tratando de que todos ganen con ella. Característica principal, interés genuino. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, y nos vamos a ir al punto genérico ahí, de cualquier empresa, ¿quién podríamos considerar como dentro de una identificación forma parte de la categoría de un promotor?
¿El Bien, presidente o el directivo de la empresa? es correcto, Sergio. Muchas gracias. Podríamos hablar de un director, si es una empresa muy grande, un presidente que esté en la cúspide. Técnicamente su función principal es desarrollar esa organización, desarrollar esa empresa y sin duda alguna va a tener esa camiseta que va a estar tatuada en su formación para que salga adelante. Ese interés genuino es que las cosas pueden estar mal en cierto momento, pero no es que se va a quitar la camiseta. Esa camiseta va a estar ahí puesta para sacar adelante en los problemas, para potenciar las acciones positivas que se hayan establecido como resultado de otras acciones y sin duda alguna empujarlo a un crecimiento absoluto. ¿Quién más podría ser si no se le ha delegado una función como tal? Aquella persona que prácticamente ha puesto sus recursos a disposición de la organización y termina siendo como un inversionista en función de que ello salga adelante. Entonces, si toca en algún momento ejecutar alguna acción, no va a importar con quién sea, pero siempre va a empujar o manifestar al lado positivo. Gracias, Sergio. Vamos conociendo el siguiente. Se entiende por aliado aquel actor social que tiene algún interés. Miren, voy a subrayarlo. Interés particular. En cierto parte o en toda o en alguna parte de la empresa. Pero la palabra aquí, miren, interés particular. Y probablemente cuando las cosas van bien, entonces va a levantar mucho la mano. Pero cuando las cosas van mal, probablemente se aparte. Eso puede llegar a suceder en la diferencia que podríamos tener entre un promotor y un aliado. Se parecen mucho, pero ¿dónde deriva su diferenciación? Diríamos que en esta palabra, interés particular o el interés genuino. Su relación con ella le hace, miren, ganar algún beneficio. Ese es su interés, sea monetario o de otra índole, pero que traiga un beneficio para él. Si tomamos siempre de manera genérico cualquier empresa, ¿a quién podríamos manifestar como un aliado? Vaya, por ejemplo, si habláramos como de una empresa comercial, puede referirse a otra empresa de la misma índole, como un socio comercial, porque creo que ambos tienen van a lograr objetivos en comunes, como usted lo menciona. Pero en este sentido, Eduardo, y le preguntaría, y de repente me pierdo un poquito, o no sé, o no logro conectar, pero si estamos hablando de otra empresa de lo mismo índole, ¿no terminaría siendo una competencia, Eduardo? Bueno, buen punto, pero si en este si existe un punto donde es ganar, ganar, o sea, somos aliados, ves, somos competencia, pero si vos me das y yo gano y yo te puedo dar, ¿qué es lo que es lo que hacen, por ejemplo, las compañías telefónicas? Si se fija, todo eso es un monopolio. O sea, la competencia está entre Tigo y Claro, pero nunca se ha preguntado por qué no entran más compañías de telecomunicaciones, porque tienen Buen ahí, punto, creo, o sea, desde mi percepción, va. Ahí buen punto, hay Eduardo. un juego sucio detrás de todo eso. No digo que no sea así, al momento de poner un poquito el contexto, vale la pena. Ahorita le doy la palabra, Ángel. Y ahí viene una observación bien importante, interesante. Si bien es cierto, mencionamos estos stakeholders que pueden ser genéricos, no aplica para todo el mundo. Hay ciertas circunstancias, de acuerdo al contexto, de acuerdo a ciertas realidades, que podríamos identificarlos dentro de esa categoría. Y ahí viene lo interesante, no dejarlos a secas, sino que tener algo más particular y aparte de esa particularidad, una breve descripción a lo que refiere. Y ahí está, y válido. Adelante, Ángela. Gracias, ingeniero. Para mí un aliado es un proveedor, por ejemplo, por el cual yo necesito su recurso para poder llevar a cabo mi producto. También un aliado para mí podría ser un medio de comunicación que me ayude a promover mis productos a cambio de algún servicio o algún canje.
Excelente, Ángela. Y ahí lo tomaríamos. Ellos ganan en la medida que nosotros les pagamos. Y definitivamente, imagínense el impulso que puede dar un medio de comunicación, pero la relación es intrínsecamente comercial, diríamos. Pero de alguna manera, si ese medio de comunicación recibe una oferta por la competencia, en este caso, y la oferta es mejor, créame que su peso se va a inclinar hacia el mejor postor, lo podríamos llamar, llamándolo crudamente. Y lo mismo sucede con el tema de los proveedores. En algunas circunstancias puede existir una relación diferenciada y podría llegar a ser hasta un promotor. ¿Por qué? Porque algunos proveedores podrían llegar a establecer una relación tan estrecha a denominarse como un distribuidor, por así decirlo, exclusivo para ellos. Y prácticamente es que van ganar independientemente de muchas circunstancias que pueden manifestarse en ciertos momentos. ¿Que podrían cambiar? Sin duda alguna. Y por eso es que se toma la medida de la situación presente y qué es lo que se pretende a una situación futura, que es lo que vamos a orientar con las estrategias que van a desglosarse en la medida que nosotros tengamos una identificación adecuada de estos stakeholders y la importancia que pueden tener con la operación de la organización. Por ahí nos escribe también, muchas gracias Ángela y Eduardo también, nos escribe también Brian, los jefes de departamento, sí, los jefes de departamento tienen objetivos, tienen funciones, pero sin duda alguna van a estar bien particulares, enfocados en lo que tienen, a diferencia de lo que mencionaba en su momento Sergio, es que un promotor definitivamente ve integralmente a toda una organización y básicamente pelea por toda ella, y a veces en esas particularidades de las funciones vienen siendo como esos aliados, pero la pretensión de acciones futuras es para llevarlos a un nivel superior en el cual pues ellos se sientan parte de que puede llevar a cabo su relación en algún momento. Entonces vamos bien caracterizándolos de alguna forma. Y vamos a pasar a ver el siguiente, neutro. Neutro a veces se pierde el sentido por decir, ¿y qué me interesa alguien que pues, es agua tibia, diríamos, en la operación de una organización? En este momento, pero imagínense, esa agua tibia llega a calentarse tanto, que ya una temperatura muy alta hace cambios considerables. O lo mismo, una temperatura muy fría también podría llegar a quemarnos. Entonces, un actor social que está dentro de una categoría neutra es aquel que no gana ni pierde en la operación de la organización, pero que en determinado momento puede o podría llegar a convertirse, que es el ojo que a veces le ponemos mayor atención, en un opositor. Es muy complejo como generalizarlo, porque depende del tipo de empresa, del tipo de organización y sobre todo, su contexto de operación. Pero podríamos mencionar alguno. Vamos a ver quién nos ayuda con algún stakeholder que puede estar dentro de la categoría de neutro. Ezequiel, adelante. Aquí podemos ver, Chile, buenas. Podemos ver a uno de estos actores como, por ejemplo, los grupos campesinos, más que todo en el lado de estas zonas de ahí, de la UAN y ese problema. Bien. Va a depender la empresa, va a depender su operación, pero... Por ejemplo, licenciado, ajá, hay una empresa de energía que quiere hacer una represa en la zona y es un lugar que tiene bastantes problemas energéticos, pero muchos de la población se oponen a que esta empresa construya su hidroeléctrica ahí. Claro que ellos se ven incluso hasta beneficiados, ¿verdad? Porque se supone que supliría las necesidades de energía en la zona. Es bien frecuente eso y muy buena como la temática, Ezequiel, porque ahí se ve un poquito más acentuado. Y como usted lo ha dicho, hay ciertos involucrados que con la operación de una empresa pueden tener beneficios, pero de alguna manera tal vez es un impacto y
su reacción es mucho más grande, entonces puede llevarlo a ese nivel de opositor. Entonces, identificarlo en cierto momento y ver que ellos podrían tener una influencia lo suficientemente grande para parar una operación es lamentable, pues. No quiero decir que sí sea el caso, pero es el hecho de que sí se identifican de forma preliminar y diríamos en un proyecto, al final, antes de empezar a operar, una represa como tal termina siendo, empieza como un proyecto y ya una vez que esté en funcionamiento ya es una empresa que opera en su rentabilidad con lo que está dando entradas versus las salidas que se generó en su erogación para que se llevara a cabo esa infraestructura. Entonces, ¿qué sucede? Antes de empezar a operar, pues es importante identificar como estos grupos de personas y estos grupos de personas, pues entablar ciertas comunicaciones en relación de el impacto que pueden ellos tener entre negativo versus positivo. No podemos desconocer que una represa, en la medida de su operación, puede tener un impacto ambiental, impacto social, impacto productivo, muchos temas de impacto. Pero a veces es la relación que existe entre el costo-beneficio, viene siendo un costo, entonces dentro de esos costos, la identificación y llevar a un tratamiento, y no es lo único, o sea, no es la primera y no creo que deje de suceder, pero existe la parte de la responsabilidad de las empresas que impulsan este tipo de proyectos. Y nos podríamos ir al punto de ponernos en los zapatos de estos grupos de personas. Imagínense que ellos han vivido en ciertos lugares y que a veces los podemos determinar como campesinos, pero también podrían tener una categoría como parte de ciertas etnias, donde han tenido tierras que probablemente no están en su totalidad legalizadas. Entonces, tienen ese punto de controversia y que llevan con ellos, pero ellos, estos grupos de personas de alguna manera han vivido de la relación con esas tierras. Cuando se forma como una represa, pues una vez que está la cortina y se inundan todas esas tierras, entonces hay tierra que se pierde, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer una reubicación de estos grupos de forma anticipada y no de manera obligatoria, sino en un nivel de comunicación para poder llegar a establecer esa relación de ganar-ganar? Puede anotarse un gol para evitar que una empresa de estas se pare su operación como tal, porque imagínense la cantidad de inversión que hay orientado en un tema de una represa, pues es una cantidad de recursos considerable. Entonces, para una operación pone en riesgo mucho capital. Entonces ahí podríamos ver en algún momento, o sea, ellos van a reaccionar en la medida que se vean mayormente afectados. Entonces lo podríamos llevar, y gracias a Ezequiel en ese punto, a otra empresa como X empresa y podría identificar como un vecino de sus oficinas, de sus instalaciones, de sus almacenes, de su tienda, de cualquier parte. Mientras no opere, probablemente no va a tener ninguna reacción, pero en la medida que puede operar, hay empresas que tienen mucha controversia, mucho roce, probablemente con el flujo de personas que hay, el flujo de vehículos que hay, con estacionamientos, con descargas, con muchas características que en su momento o en un futuro podrían verse como opositores a la operación misma. Entonces, el identificarlos y el darles algún tratamiento, que son las acciones de las cuales vamos a hablar, podría establecer una relación en el sentido de que si tienen algún perjuicio, pues que su reacción no sea tan impactante con ello. Entonces, ahí lo podríamos tener como una analogía en relación entre los dos. Ahora, permítanme un segundo. Piensen en otro neutro y a ver si me lo comentan. Regálenme 30 segundos.
Vamos a ver, ¿se les ocurrió algún otro actor social, stakeholder, que esté relacionado como neutro? Lick, pero y un aspecto así social, una ONG podría ser neutro porque si lo ponemos en un contexto así, la finalidad pues no debería tener un interés específico en las actividades de cualquier organización. Correcto, y va bien, y va a depender del tipo de empresa. Bueno, nos vamos a ir a lo que mencionaba Ezequiel. Hay grupos de personas que llegan probablemente a tener hasta una personería como una ONG y que están ligadas al tema ambiental. Entonces, si nos vamos al tema de las represas, también pueden tener una influencia como tal. Desde otro punto de vista, hay ONGs que definitivamente apoyan a cierto tipo de relación como emprendimientos, etcétera, etcétera, y que también podría verlo desde un punto positivo. Entonces, es un autor neutro que mientras no exista una relación con tal en la operación, pues no va a manifestar ningún posicionamiento. Entonces, en este sentido también aplica, Eduardo. Muy bien. Bueno, creo que por ahí vamos calzando un poquito. Ahora vamos a ver la última categoría, que está referida a los opositores. Aquel actor social que se ve afectado o pierde en su relación con la organización. Vienen siendo casi siempre la identificación de lo más interesante, porque es lo que más lesiona, lo que más lacera, pero si ustedes ven, no solamente son ellos, es un grupo. Entonces, dentro de ese grupo, ¿a quiénes podríamos mencionar así de forma genérica para tener esa conexión en la conceptualización? Los sindicatos podrían ser. Puede ser, depende de la organización, sin duda alguna. En muchos proyectos internos que tienen organizaciones o cambios que van a existir, los sindicatos podrían detener esas actividades. La relación que se tienen con ellos podría manifestarse en algún momento, moverlos de posicionamiento, en vez de verlos como opositor, probablemente mantenerlos como neutros ahí, porque ellos también deberían, dentro de su rol, en velar de los intereses de todos los que están asociados y que son parte de la operación de una organización como tal. Entonces, sí podría verse desde el punto de vista y las características que pueda tener. ¿Qué más podríamos tener como opositor? Porque yo creo que son los que más a veces identificamos. ¿Qué más? Opositor. Opositor. Negativo en relación a la operación. Ajá. Algún cliente insatisfecho podría también ejercer el papel de opositor. O algún grupo de activistas también. Esos grupos activistas que podrían detener la operación, clientes insatisfechos de alguna manera. Miren que hay acciones postventa, por ejemplo, para minimizar el impacto que puede tener un cliente insatisfecho. Y un cliente insatisfecho de alguna manera no solo se puede dar una lectura como parte negativa, sino más bien son aquellos que de alguna manera son los que dan retroalimentación en función de cosas que se pueden mejorar. De alguna manera digo, porque no siempre, ¿verdad? Entonces, pero sí, algunas empresas tienen esa consideración de la fidelización y dentro de la fidelización, de algún modo, es no perder de vista una vez que se vende o se da un servicio y que todo quedó en trato hecho y nos lavamos las manos, sino que en esas actividades postventa le dan algún tratamiento, y más que todo aquellos que están de algún modo insatisfechos porque vienen siendo oposición y de alguna manera es como lo que contrarresta las campañas de venderse bien, hacen que
prácticamente se vengan neutralizando. Por ahí nos escribe también Brian, algunas oficinas gubernamentales podrían verse en oposición dependiendo de las características hacia lo que va orientado y que son parte de la regulación y tienen la influencia y el poder para parar una operación. Entonces ahí tienen que tener mucha atención. Adelante, Sergio. Sí, y a mí me surgió una duda porque estaba pensando en lo que es la competencia, ¿verdad? Digamos, McDonald's contra Burger King. ¿Eso qué sería? ¿Sería opositor o sería un aliado? Esa es la duda que tengo. Ok, en algún momento esa era la pregunta que le hacía Eduardo, pero de acuerdo a la descripción que dio, y bien ejemplificado con el tema de un oligopolio, por así decirlo, entre ellos son aliados. Ahora bien, si usted tiene un segmento particular y dentro de ese segmento particular su operación es muy similar con la competencia, esa división de ese segmento como un pastel va a ser una pelea. Entre más usted, cliente, gane de ese segmento, le está restando a la oposición y viceversa. Entonces, en ese sentido, termina siendo totalmente un opositor. A veces se pierde el foco de opositor. ¿Por qué? Porque usted dio unos ejemplos bien particulares y el foco es de la comida rápida, así, tal cual. Pero puede existir alguien que diga, yo vendo hamburguesas también. Pero créame que su foco no puede ser estrictamente comida rápida, sino que su concepto viene un poquito más gourmet, con otras características y lo diferencia de ese segmento y prácticamente no es su competencia de alguna manera. No sé si me logro dar a entender ahí, Sergio. Sí, sí. Ok, y ahí viene algo bien importante. Colocar, cuando se hace el ejercicio, competencia no nos dice nada. Y técnicamente no viene a llegar a hacer ningún análisis. En el análisis per se viene con una identificación más particular y sobre todo la aproximación que le damos de la percepción que tenemos en cuanto a esa identificación del por qué consideramos que es un opositor. De alguna manera, y de los ejemplos que dio de las marcas, si ustedes lo ven, de alguna manera es bien como jocoso, ¿eh? Un poco gracioso, como a veces, y en nuestro medio pues no se da mucho el tema de que la publicidad tenga esa fricción constante. Y más bien, últimamente, diría últimamente, no sé, en los últimos, o en este año, no sé, se vivió una competencia bien reñida entre ellos, pero de alguna manera lo hacen como un juego y al final vienen y empiezan a encapsular la tensión sobre todo. Y más que la pelea viene siendo un sentido de que si son una oposición, pero entre más ruido hacen, pues ellos ganan más, entre comillas, diríamos, adeptos o consumidores o más público que realmente orienta a que les pueda llamar la atención y jalarlos hacia ese segmento en particular. No sé si han visto alguna publicidad que habla, no sé, Burger King a veces como del payaso, dice por ahí, que creo que es la figura de McDonald's. Y por el otro lado, McDonald's hablan que no hay ningún rey aquí. Entonces, y empiezan a debatir en el sentido de contrarrestarse, pero al final creo que los dos están en un posicionamiento bien claro de mercadeo de ganar ahí, aunque no son aliados de ninguna manera, terminan siendo oposición. ¿Han visto esas publicaciones? Sí, sí se ha visto. Okay. Se ha visto o lo que ha existido siempre entre Coca-Cola y Pepsi. Sí, también. Sí, también. Y fíjense que en algún momento era más reñida esa competencia. Y de ahí los primeros videos que ustedes vieron, y específicamente el señor Michael Porter, hace mención de ese ejemplo, que ha sido ya cuánta cantidad de años siendo competencia, ¿verdad? Y en esa competencia, en algún momento, los que más perdieron son ellos, dicen ellos en algún momento, que no es que se dieron la mano, sino que generaron como una tregua, porque su competencia era extremadamente reñida
que sobre todo era con los que estaban liderando esas compañías en su momento. Y ellos llegaron a una conclusión general que tuvieron un desgaste excesivo. Y ese desgaste excesivo era querer acaparar todo el mundo de bebida en general. Y en ese momento, lo que menciona el señor Michael Porter, que en ese desgaste, pues ellos en vez de generar una rentabilidad superior, pues estaban sacrificando su rentabilidad. Técnicamente ellos lo mencionan como un capricho de competencia. Y más bien en ese roce que tuvieron y pelea grande, entraron nuevos competidores, entraron otras compañías, otras marcas, y de alguna manera han dividido más ese pastel que antes estaba dividido entre dos. Y esa tregua que se dieron de alguna manera es lo que mencionaba el señor Porter en ese video, de esa diferenciación. Y de ahí fue que Pepsi, creo que en particular, porque ellos en algún momento lideraron las ventas, aunque no lo crean por ahí, fue una caída en la fórmula que tuvieron de la Coca-Cola tradicional, y ganaron esa ventaja, pero al mantenerse esa competencia reñida, tuvieron mucho desgaste. Entonces Pepsi optó por tomar un segmento diferente y no querer ganarse todo el universo. Entonces empezaron a hacer una publicidad un poco diferente, y esa publicidad diferente estaba más orientada a un segmento más joven, porque el tradicional, como que cuando digo tradicional, es como una edad superior a X edad que ellos consideraron, de poder cambiar sus gustos como tal. Ustedes han escuchado gente que dice Coca-Cola es Coca-Cola y a mí no me pongan otra, y una edad más joven es más flexible en sus pensamientos y está dispuesto a probar algo diferente y distinto. Entonces ellos le apuntaron al ámbito juvenil, por eso patrocinaban más temas de conciertos, temas conectados con la música, temas conectados con tendencias de artistas juveniles, entre muchas otras cosas más. Y de ahí cayó un poco en el 20 Coca-Cola, y ahí se dio una tregua. Eso pasó allá como a finales de los 90, no, creo que ya inicios del 2000. Pero últimamente también volvieron a la competencia y siempre hablan ahí de los colores entre todos, pero termina siendo como lo que les dije hace algún momento. Ellos están en una estrategia muy amplia, muy grande, global, y al final, entre más llaman la atención, saben que en este mundo diferente al que era de los 90, por ejemplo, que prácticamente era radio, televisión y prensa, hoy tienen otros medios, y entonces hacer tendencia es también ganar posicionamiento. Entonces, eso es como una ejemplificación de que en su momento fueron opositor, siguen siendo oposición, pero las estrategias que forman han ido cambiando en el tiempo. En este sentido, es bien interesante que ustedes, cuando hablen de un opositor, lo digan de forma particular, porque el tratamiento que ustedes le pretenden dar en función de las estrategias que se pueden materializar, entonces va a acercarse de mejor manera con ellos. ¿Okay? Preguntas hasta aquí, mis amigos y mis amigas. Cuando hablamos de actores sociales, entendemos lo que son, entendemos que hay diferentes categorías, ¿sí? ¿No? ¿Alguna pregunta que pueda surgir al respecto? Sin preguntas. Ingeniero. Parte no. Gracias, Ezequiel. Adelante, Ángela. Le escuchamos. Solamente que escuchando hablar mis compañeros, por ejemplo, de las competencias no es un actor social, o es lo mismo, por ejemplo, que lo que estamos hablando de opositor. Actores sociales es todos aquellos que pueden ganar o perder. Entonces, de acuerdo al modelo que estamos viendo, la identificación que nosotros le podemos dar pueden entrar dentro de diferentes categorías, que son estas 4. La competencia, por lo general, entra dentro de la categoría opositor, pero aquí lo que llevamos es que no todo mundo es competencia solo porque puede parecerse al rubro. Entonces, hay competencia que es precisa y es válido identificarlo de manera puntual. Entonces, esa identificación de ese actor social es que nos va a llevar a establecer
en qué categoría está. No sé si me logro explicar, Ángela, o no sé si malinterpreté su pregunta. Bien. Está bien. Ok, bueno. Gracias, ingeniero. A ustedes. Entonces, el trabajo está en que ustedes vengan a hacer un análisis y empiecen a identificar quiénes son los promotores en relación a la empresa que han tomado para definir su plan o desarrollar un plan estratégico, quiénes son los principales aliados. Y digo los principales porque podríamos tener una lista muy grande. Entonces el análisis viene en función de, además de identificarlo, darles alguna prioridad porque les vamos a dar un tratamiento. ¿Cuál va a ser ese tratamiento? Pues van a ser estrategias que nosotros vamos a potenciar para poder desarrollarlos como tal en acciones que nos puedan llevar a una mejor probabilidad en cuanto a la operación que puede tener la organización. Entonces, aparte de promotores, aliados, neutros y opositores, entonces no solo es poner en opositores competencia, sino llevar algo más particular y dentro de esa particularidad también especificar como una breve descripción del por qué es considerado como estrategia. ¿Estamos de acuerdo, Ángela? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Por lo general surge una pregunta. ¿Cuántos tengo que hacer? Pues no hay un número. La verdad que depende la empresa, pueden existir más opositores, pueden existir más aliados, pero yo estimaría que podrían andar entre 3, 5, bien identificados, bien clasificados, probablemente dentro de más. Entonces ahí esperaríamos que nos cuenten también la próxima semana cuáles han identificado y qué observación nos pueden dar del por qué lo han categorizado dentro de algunos de estos que nos manda el modelo que estamos estudiando. ¿Listo? Sí. Ok. Ahí vemos un par de deditos. Vamos. Ok. Si ustedes ven, vamos sumando análisis que son parte del análisis de viabilidad, análisis de los factores críticos de éxito y análisis de los actores sociales, stakeholders, involucrados, interesados. Y aquí podríamos decir que tenemos como pequeñas, entre comillas, listas, porque no son listas, sino que tienen un pensamiento más profundo. Aquí tenemos otra lista que no es una lista, sino que tenemos una relación más profunda y por eso la palabra análisis. ¿Ok? Y lo mismo vamos a lograr en esta parte de los actores sociales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a pasar a ver las estrategias para viabilizar el plan estratégico, del cual vamos a tener como recursos la identificación de los análisis que ya previamente hemos realizado. Entonces los vamos a conocer hoy y los vamos a mencionar y vamos a ver uno en particular que tiene nombre las estrategias como tal y que ustedes van a trabajar en ellos en el desarrollo del plan estratégico y vamos a terminar de darle una visualización al caso de HL para tener un poquito de referencia a cómo es que las vamos a elaborar. Entonces vamos a ver y vamos a tomar un ejemplo nada más para que tengamos una idea. Ok, aquí vamos a hacer un ejercicio. La verdad que el ejercicio está diseñado para hacer como en un presencial, pero lo vamos a hacer aquí también. Les voy a mencionar, cuando hablamos de estrategias y que de acuerdo al modelo le han denominado estrategias institucionales, hay diferentes y lo vamos a ver en el caso de HL, pero hay unas particulares que son las que más resaltan porque tienen como más incidencia de acuerdo a lo que nosotros hemos desarrollado previamente. Se le denominan estrategias cruzadas. ¿Por qué estrategias cruzadas? Porque cada una de ellas tiene un nombre, pero es una relación entre un cruce entre la identificación de un elemento del FODA y un actor social dentro de una categoría en particular.
Tenemos el caso de las estrategias de crecimiento. ¿Cómo se conforma una estrategia de crecimiento? Pues incorporando una oportunidad que nosotros previamente identificamos en el FODA con un promotor. La relación entre estos dos me va a dar una acción que le vamos a denominar estrategia. Ya vamos a hacer un ejemplo con ello y lo vamos a contextualizar en un ambiente general para poder darle la relación. Pero voy a dejar mencionado las otras estrategias cruzadas que podríamos tener. Hay una que se le denomina estrategia de consolidación. ¿A qué se refiere? Entre el cruce de una fortaleza y un aliado. ¿Okay? Una estrategia entre una fortaleza y un aliado se le denomina una estrategia de consolidación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acción que realmente logre de alguna manera potenciar, podríamos mencionar, la fortaleza que ya está reconocida dentro del FODA mediante un aliado. Entonces, ¿cómo nosotros establecemos esa relación? Pues redactando una acción particular que tenga una relación entre ellos y le vamos a denominar una estrategia de consolidación. ¿Cuál otra podríamos tener? Una estrategia de fortalecimiento. ¿A qué se deriva ello? Pues una identificación de una debilidad en asociación con un neutro. Nosotros podemos utilizar la relación que puede existir entre estas dos partes para establecer una acción que va a ser una estrategia de fortalecimiento, más que todo orientado por el ámbito de una identificación de una debilidad. Y por último tenemos una estrategia que le podemos denominar, que se le ha denominado de acuerdo al modelo como estrategia de contingencia, que en relación a una amenaza con un opositor. Esta acción de algo que podría llegar a suceder y que podría llegar a materializarse, nosotros podemos establecer acciones en visualización de que esa amenaza la podría capitalizar probablemente un opositor, anticiparnos de alguna manera y establecer acciones para mejorar esa situación o esa probabilidad de contingencia. La palabra contingencia, pues creo que la hemos escuchado mucho. Probablemente las anteriores son más comunes en el medio de cualquier tipo de contexto. Pero para hacer una analogía de una contingencia, vamos a entender qué es la palabra contingencia. ¿Alguno de ustedes con sus propias palabras me podría describir a qué se refiere cuando hablamos de contingencia de manera generalizada? Es una emergencia de algo que ocurre y no estaba esperado. Saber cómo actuar ante algo imprevisible. Por ahí nos vamos a ir alineando, por ahí nos vamos a ir alineando. Fíjense que hay, ¿dónde han escuchado ustedes, por ejemplo, acciones de contingencia? Copeco. Es correcto, Copeco. Copeco trabaja con contingencia. Y esas contingencias, que está relacionado con una temática de proyectos, hay situaciones que indiscutiblemente nosotros podíamos decir no se pueden prever. Sin embargo, nosotros podíamos estar preparados para algo que no sabemos que va a llegar a suceder. Entonces ahí existen ciertos tipos de reserva y cuando hablamos de Copeco está relacionado al ámbito social, o sea, grupos de personas que pueden estar en riesgo en algún momento. Estas acciones, cuando nosotros tenemos recursos para ello, nosotros le podemos hacer frente. Y es incierto porque no podríamos hablar de algo particular, pero ¿a qué podríamos referirnos? Y aquí podría estar relacionado en nuestro medio. Últimamente, aquí están en Comayagua en particular, ha existido algunos movimientos telúricos que son el tema de los, ¿cómo se llama? Bueno, no son en sí, sí, son terremotos, ¿verdad? Es la palabra correcta. Ok, ¿cuándo ha pasado esto?
¿Cuál es la frecuencia que se tiene? Pues la verdad que no hablamos de ello, o sea, ¿cuándo fue el último que realmente impactó considerablemente? Yo creo que fue, si no me equivoco, en el 2009, algo bien loco. ¿Cuántos años han pasado? Y alguien podría decir, ¿va a suceder algo en esa magnitud? Incierto en su totalidad, ¿verdad? Por más que aquí ya hubo movimientos aquí, alguien no se puede tener una anticipación en relación con ello. Ahora, existe otro medio, pero pueden tener recursos, por ejemplo, Copeco, en el momento que llegue a suceder algo, probablemente evacuar personas que estén en riesgo en función de cómo hayan quedado después de un terremoto. Ahora, existen algunas acciones para algunas situaciones que sí sabemos que van a ocurrir, pero no sabemos en qué momento. Y eso viene en relación al tema de la frecuencia. Nosotros padecemos en el verano de mucha sequía y en el invierno de mucha lluvia. Entonces, hay acciones que realmente nosotros, si sabemos que van a suceder, podrían llevarse para disminuir dos cosas o alguna de esas dos cosas. Uno es el impacto que puede suceder con ello, otro es la probabilidad de que llegue a materializarse con ello. Entonces, si hablamos de lluvias y hablamos de inundaciones, probablemente esas inundaciones son de ríos que ya han tenido una frecuencia y que ya se han dado. Entonces, ¿qué acciones de contingencia se pueden dar en relación con ello? Pues no esperar a que sucedan si sabemos que las lluvias van a venir en el invierno. Entonces, por lo general, o sea, diría yo, así, algo que se me viene a la mente, los ríos por lo general tienen su forma, entonces el tema de tener un dragado, el tema de evitar que llegue la basura a estos ríos, que hacen diques con ellos y que prácticamente forman embalses y que son los que inundan los lugares, el tema de los permisos por lo general para extraer materiales que cambia la naturaleza de la forma del río y que de alguna manera impacta considerablemente hacia otros lugares donde no debería, etcétera, etcétera. Entonces, con ello, son acciones que también se pueden llevar de forma preventiva. ¿Que pueden manifestarse en que no va a haber una inundación? Probablemente no sea así, pero definitivamente, de alguna manera, ayudan o mejoran las probabilidades de que si la inundación se llega a dar porque el agua es insostenible, entonces la cantidad de agua va a ser menor porque el flujo de agua va a ser más grande en la medida que el río esté dragado, por así decirlo. Entre muchas otras cosas más que podríamos mencionar. Entonces, en este sentido, para hacer una analogía con ello, la contingencia va en ello, en amenazas, en algo que podría llegar a materializarse y en acciones que nosotros podríamos validarla de forma preventiva. Y ahí alguien me podría decir, pero ¿cómo yo puedo relacionar con un tema con un opositor? En la medida de que algo llega a suceder, podría pensar, ¿será que esto solo me va a suceder a mí o le va a suceder a alguien más? Entonces, si le va a suceder a alguien más también, entonces probablemente los dos perdamos, pero si solo me sucede a mí, entonces el otro más bien va a ganar. Entonces yo puedo establecer algunas acciones que van a ir orientadas en minimizar probablemente la frecuencia de que llegue a suceder algo y la otra es el impacto que se pueda dar con ello. Entonces por ahí le vamos a dar un poquito de pensamiento con ello, pero vamos a establecer una para llevar al nivel de ejemplificar. Entonces voy a llevar a lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme. Vamos a utilizar algo. Deme un segundito, solo estoy abriendo otro recurso aquí. Okay. Les voy a compartir para poder visualizarlo. Okay. Okay, vamos a copiar aquí.
Vamos a hacer un ejemplo de una estrategia cruzada denominada estrategia de crecimiento. Ahora, si están viendo la pizarrita, ¿verdad? Estamos en el mismo plano. Sí, Lick. Ok. Entonces, para poder hacerlo, vamos a necesitar aportes por parte de ustedes. Pero vamos a poner un contexto y vamos a poner un contexto de factor común, o sea, todos en el ambiente. Vamos a establecer como una estrategia de... Permítanme aquí. Una estrategia de crecimiento al mismo contexto. Todos somos parte de la UJCB, ¿ok? De la universidad. Entonces vamos a asumir, y lo voy a mencionar. No, más bien ayúdenme ustedes a mencionar. Díganme en relación, y nos vamos a hacer el siguiente juego, porque a veces se tiende a perder la orientación. ¿Y a qué me refiero con la orientación? Que no es lo mismo si nosotros escribimos una oportunidad, si vemos las cosas desde una perspectiva exterior, por así decirlo, o al interior. Entonces vamos a ir y nos vamos a poner los zapatos de la universidad, porque no es lo mismo ver la universidad desde afuera, que puede ser la comunidad, entonces su percepción va a ser diferente. No es lo mismo ver la universidad desde otro país, su percepción va a ser diferente. La percepción que nosotros le vamos a dar es como que nosotros nos han contratado para hacer un plan estratégico de la universidad, entonces nos vamos a poner los zapatos de la universidad. Entonces, en este sentido, que a usted lo han contratado para ello, si yo le dijese a usted en relación a un FODA, identifíqueme una oportunidad que tiene la universidad, ¿quién de ustedes me podría mencionar alguna para ponerla en contexto y llegar a lo que queremos? Ezequiel, adelante. La expansión a otras ciudades. Ok, bien. Excelente, Ezequiel. Deme un segundito. Y me gusta así como breve. Expansión a otras ciudades. Ahí. Bien. Relacionemos la manera de que nosotros, o quién podría ser, porque aquí hablamos de personas, organizaciones, grupos de personas que realmente tienen ese interés genuino en la organización y que podría manifestarse en cierta relación para poder materializar esta oportunidad. Es más, espérenme, Ezequiel. Ahorita me jugó la mente una vuelta y vamos a ver si le damos esa relación. Cuando hablamos de una oportunidad, lo pondríamos aquí. Es algo que no está al control total de la organización. Entonces, si hablamos de una expansión a otras ciudades, ¿será que más bien esta parte la vemos más que una oportunidad como una debilidad que tiene la organización porque no ha ejecutado esa acción? ¿Qué opinan ustedes? Creo que podría ser las dos cosas a la vez. Las dos cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo pondríamos en contexto para decir que es una oportunidad? Porque hay personal que tiene ganas de estudiar que tal vez las otras universidades no ofrecen las mismas oportunidades que sí ofrece la UJCB. Ok, entonces podría ponerlo aquí para llevarlo a ese plano, Ezequiel, ¿verdad? De la siguiente manera. Expansión a otras ciudades del país por la demanda
De distintos le voy a poner formatos de educación. Y digo así en lo particular porque creo que le está apostando a muchas características de carreras técnicas, entre otras cosas. Entonces, probablemente en otras ciudades se está demandando acciones como de ese tipo, ¿verdad, Ezequiel? Sí, de hecho, lo digo bastante por mi caso. Ajá. Que yo estoy estudiando en línea, vivo en La Ceiba, pero por mi trabajo me mudé aquí, ya estando en la carrera, ¿no? Y resulta la peculiaridad de que la carrera de Relaciones Internacionales muy pocas universidades la tienen y la UJCB no está aquí y de hecho las universidades que también tienen la carrera no están aquí. Entonces, ya existe la demanda, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, sí, ya lo llevamos a por la demanda de distintas, era aquí. Vamos a ver otras ciudades por la demanda. Entonces, distintos formatos de educación. Y dentro de los formatos es el modelo, es las características de las carreras, el tipo de carrera, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos dio Ezequiel la luz. Ahora, si hablamos de un promotor relacionado a la UJCB, ¿a quién nosotros podríamos indicar, podríamos relacionar que podría ser como esa conexión para que esa oportunidad se llegue a materializar? Los estudiantes de La Ceiba, por ejemplo. ¿O no? ¿No sería algo así como el rector? Analicémoslo. Promotor, los estudiantes diríamos que probablemente estén estudiando, son parte de esa demanda, pero en sí no tienen como ese poder o las características de influencia para destinar o toma de decisiones relacionados con si se hace o no se hace. Entonces, lo vamos a ver desde la perspectiva del rector. Lo vamos a ver también por aquí, nos escribe Brian, bueno, los dueños con un estudio estratégico, pues podría ser alguno de ellos. Yo diría, y me voy a ir más como el rector, como una oportunidad, probablemente él. ¿O qué opinan ustedes? Tenemos esas dos opciones. ¿Cuál creen ustedes que sea el más adecuado? Es que Uno de meramente sería los dueños, pero yo opino que sería el rector porque siento que él es el que tiene la responsabilidad de impulsar la visión y la misión estratégica, ¿verdad? Los dueños están atrás, pero no tienen participación activa, o sea, que uno puede identificarse y decir ahí, mientras que el rector sí lo podemos localizar como, el ente que representa a la universidad. No, bueno, yo personalmente ni conozco a los dueños de la universidad, no sé quiénes son, pero sí logro identificar al rector. Ok, sí. Entonces, lo podríamos manifestar de la siguiente forma, Eduardo. Y de hecho, vamos a tomar en consideración ahí lo mencionado. De repente, en la parte estratégica, y de repente como probablemente yo como catedrático, ustedes como alumnos, no identificamos a los dueños porque no son como las figuras activas dentro de la participación visible, pero probablemente en esa participación no visible está la toma de decisión estratégica en cuanto hacia dónde va orientada la organización y se apoyan de alguna medida en el posicionamiento, en la función que le han dado al rector como tal. Entonces, podríamos dejar la siguiente forma y ya vamos a ver cuando le demos un vistazo al caso que nos ayude en la siguiente forma. En este caso, podríamos tener como propietarios, miren, que son los que estarían en toma de decisiones de hacerlo o no, de acuerdo al ruido que puede generar, pero
y le voy a poner aquí, y de acuerdo al otro, en el caso, en los formatos van a encontrarse lo siguiente: responsable. Ellos como tal no van a hacer todo el trabajo de validar esos ruidos que pueden escuchar, sino que más que todo irían a validar si realmente existe una demanda consistente en lo cual pueden hacer mayores inversiones. Entonces, el responsable probablemente para esa acción debería ser el rector. ¿Les parece de esta forma? Bien, dice Eduardo ahí con el dedito. Ahora, si hemos visto de alguna manera que existe una oportunidad, que hay una conexión con promotor, validamos que a veces podemos meter pensamiento de quién podría ser el idóneo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuál en sí debería ser la acción para establecer esta estrategia de crecimiento? ¿Cómo la podríamos redactar? Oídos para ustedes. Lo escucho. Yo meramente me iría por dos, licenciado. Podría ser como el aumento en la matrícula o incremento, pues, de llegar a más alumnos. Otra podría ser como la expansión de programas académicos. El tener mayor alumnos probablemente lo que nos puede llevar es como el impacto o el resultado de la acción, pero la pregunta es, ¿cuál es la acción que se tendría que hacer para que realmente esa oportunidad se logre capitalizar? ¿O cuál entre diferentes acciones? Porque a veces no solo con una se lleva a cabo. Los escucho. Marketing digital. Ajá. Pero llevémonos a un nivel de redactar esa acción. ¿Cómo la podríamos, para que se entienda cuál es el fin? Utilizar herramientas para difundir la oferta académica. Podría ser. Hacer un estudio de mercado. Por ahí creo que va como en un punto de partida de que hacer una inversión así porque sí, no tiene muy buena probabilidad si no hay cierto grado de, entre comillas, certeza de esa inversión que se puede llevar a cabo. Entonces voy a escribir algo por acá y Ezequiel creo que nos mencionó. ¿Les parece? École. Bueno, varios deditos por ahí. Entonces eso quiere decir que, bueno, vamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Pues lo que vamos a trabajar es en redactar estas acciones que tengan una congruencia en relación a los análisis previos que ya hemos hecho. Entonces, para ello, dejarte compartir esta parte, para ello, vamos a darle un vistazo al caso de HL.
Si no me equivoco, en otra instancia ya le habíamos dado un vistazo así general acerca de lo que era el caso, que está a disposición ahí, y en algún momento decía, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, ahora es que lo vamos a hacer. No me equivoco, ¿verdad? Ya le habíamos dado un vistazo. Estaba a disposición de ustedes. ¿O me equivoco? Por ahí Brian Dedito dice que sí, ya lo habíamos visto. Ok, entonces para los que no se acuerdan, pues solo lo voy a mencionar, no lo voy a leer todo, pero sí le vamos a dar como así lentamente ese vistazo. En la introducción, y aquí es de hacer notar algo bien interesante. Esta introducción a ustedes les sirve de alguna manera en el trabajo que ya entregaron, que es la primera avance que está relacionado al análisis de factibilidad, un ítem que dice metodología. Metodología es la forma como se ha desarrollado el plan estratégico. Dentro de esa forma es ir integrando los diferentes elementos que van a conformar parte de todo el plan estratégico. En este caso, si leen el primer párrafo que está ahí, habla de forma generalizada del plan estratégico. Y luego, hasta este punto por acá, menciona que ya que se ha enfocado ya en un análisis de factibilidad y ahora este punto de este caso está enfocado en el análisis de viabilidad y a lo que refiere como tal dentro del plan estratégico. Y posteriormente ya habla cómo está integrado y que es parte de la autoría de un modelo. Entonces, porque alguien podría decir, ¿y por qué no hicieron otra cosa? ¿Y por qué hacer esto si a veces se percibe como redundante? Porque es parte de un modelo que ha integrado diferentes visiones, diferentes autores, y en eso se sustenta de alguna manera. Entonces, esa metodología es ir caracterizando la forma como se va desarrollando el plan. Entonces, en este sentido, aquí menciona qué es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es una matriz, perdón, en función de todos los elementos que ya se han hecho, es escribir las diferentes estrategias en función de análisis previos que están relacionados a la matriz de análisis FODA, el análisis de los actores sociales, etcétera, etcétera. Y luego viene la parte en sí del desarrollo de esos análisis, que ustedes ya los hicieron en su trabajo y aquí ya están preelaborados, algunos descritos de forma genérica, pero el punto viene en función de conocer que la estructura va a ser muy similar a la que ustedes van a aplicar en su plan estratégico. Si ven el FODA, ahí está el análisis interno, que está la parte de fortaleza, debilidades, externo, oportunidades, amenazas, el análisis de los actores sociales. Aquí, en esta parte, identificaron las categorías. Miren, promotores, dentro de los promotores mencionan algunos. En cierto momento está general, pero es para tener una referencia. Adicionalmente, en este caso, se han categorizado, aparte de hacer la categorización, se ha mapeado, se le denomina ahí, de acuerdo a la influencia que puede tener con ellos. Entonces, una herramienta de un análisis de la influencia que puede tener es como le voy a poner mucha más atención a alguien o al grupo que tenga mayor influencia versus otros, porque no puedo desgastar todos mis recursos en un impacto menor versus un impacto mayor que puedo tener en relación con un tratamiento a un actor social que puede tener mayor influencia en cierta característica o acción en particular. Entonces, que hagan esta parte de la influencia no es obligatorio. Más me interesa que la identificación que ustedes tengan de cada uno de los actores sociales le den una descripción. ¿Okay? Esto es un insumo nada más para llegar a la última parte, que es en relación a las estrategias. Y luego hacen el análisis de los factores críticos de éxito, que ya vimos el ejemplo que nos mostró el equipo número 3, parecido a lo que está por acá, pero en ningún momento se puede hacer igual porque no aplica el copiar y pegar, sino que va directamente personalizado de acuerdo a las características de cada una de las empresas.
Ahora, en esta segunda parte es la definición de las estrategias, que es a lo que ustedes también van a llegar. En este caso, hay diferentes tipos de estrategias que lo menciona por acá. ¿Y cuál es el foco de llevarlas a cabo? Las primeras son estrategias del FODA. Aquí hay algo que no está correcto y yo creo que está compartido con ustedes. Dice 3, 5. Entonces, como o son 3 o son 5. Entonces, ahorita de una les digo. Entonces, vamos a quitar el número acá en texto y lo vamos a dejar aquí, que pueden ser de 3 a 5, para que no salgan solo con una. ¿Ok? Entonces, de la identificación que ustedes hicieron de las fortalezas, ustedes la colocan aquí y hablan acerca de una o redactan una acción que puede llegar a potenciar esa fortaleza y escriben un responsable. ¿Vieron cómo colocamos un responsable en el ejercicio que hicimos? Aquí también. ¿Quién sería el responsable de que esa acción se lleve a cabo? Lo colocamos aquí en esta parte. Y podríamos hacer 3, un máximo 5, pero ya tenemos una forma de las estrategias relacionadas al FODA. Posteriormente, y eso aplica para cada uno de los grupos, ¿verdad? Posteriormente vamos a hacer las estrategias relacionadas a los actores sociales. En este caso, pueden hacer de 3 a 5 similar y lo mismo. Por cada uno de los promotores sociales, ¿qué estrategias, qué acciones se pueden llevar a cabo que son consideradas estrategias para consolidar los promotores? Para mantenerlos en ese posicionamiento con esa característica de interés genuino en la organización como tal. Y así sucesivamente para todos los otros actores sociales. Y por último, las estrategias cruzadas, que son las que hemos visto aquí, y se piden 2 por cada uno. Entonces, van a mencionar, aquí viene algo bien importante, y lo voy a, creo que lo borré, vamos a ponerlo por acá, y lo voy a dejar aquí. Lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el promotor? Y lo más importante, llegar a pero que salga de la relación entre las partes que previamente hemos realizado y que está desarrollado como los distintos análisis que hemos llevado a cabo. Y aquí dejamos el responsable, que lo podría colocar por acá. Voy a quitar esta palabra para que quede de una. Así. Y así sucesivamente para las demás tipos de estrategias que tienen un nombre y que tienen una relación. Ahora sí van a hacer el trabajito de DHL. Si ustedes se van a la sección de tareas, ya está disponible la tarea que prácticamente es complementar esta parte de estos textos que están en rojo. Lo demás ya está hecho y básicamente es tomarlo como insumo para elaborar las diferentes estrategias que tienen cada una un nombre y que se deberían complementar. Es un trabajo que van a hacer de equipo que sirve una para comprender bien el foco y la otra es tomar referencia en función como el formato de la forma en cómo deberían de aplicarlo en el plan estratégico que ustedes están desarrollando para cada una de las empresas y que se va a aperturar posteriormente, pero la idea es que para la próxima semana ustedes ya hayan desarrollado este caso y que así se comprenda mejor en la idea de finalizar la otra parte. ¿Me explico hasta aquí, chicos y chicas? Sí, licenciado. Excelente, bueno, hay varios ahí. Entonces, por un lado ahí bien, ahora, si no estamos tan bien ¿hay alguna pregunta? Bueno, el silencio es asumir a que no hay preguntas por el momento.
Si surgen preguntas, pues no duden en consultarlo, pueden hacerme una llamada, si no les contesto, pues les devuelvo la llamada, si pueden escribirme, mandarme audios, escribirme un correo, como ustedes estimen conveniente, pero no dejen pasar el tiempo si es algo que tienen como una traba y de mi parte es un aporte para soltarlo y que eso dé fluidez, pues estoy a sus órdenes para ello. Entonces, validen en la sección de tareas, ya está disponible. Ahí está el día y la hora máxima